En 2013, un grupo de arqueólogos que exploraban una serie de trincheras de la Primera Guerra Mundial en una zona desconocida de Francia descubrieron un diario perteneciente a un soldado alemán desconocido en la pared de una de las trincheras. El diario fue gravemente profanado debido a las quemaduras. Sin embargo, se evitó que el diario se pudriera gracias a los productos químicos que se encuentran en el suelo alrededor del diario. Solo se pudieron traducir 4 páginas. Estos fueron sus contenidos. 17 de julio de 1917. Se suponía que las trincheras enemigas serían gaseadas hoy. Sin embargo, las bombonas de gas que iban a ser utilizadas funcionaron mal y explotaron. Estuvo mal. Los botes contenían nuestro nuevo gas mostaza experimental. La espesa nube de gas permaneció dentro y sobre nuestra ubicación durante horas. Por lo que he visto al escapar de la zona de peligro, supongo que alrededor de 5/6 partes de nuestros hombres murieron. El resto de nosotros estábamos dispersos por las trincheras. La mayoría de nuestros camaradas estaban solos y separados de sus escuadrones. Yo era uno de ellos. Al estar separado de mis amigos, me refugié en el cuarto de un cuartel. Afortunadamente, no había gas cuando entré. Odio usar esta máscara. El sol me afecta los ojos cuando los uso. Tomando raciones con agua tibia para cenar esta noche. Iré a buscar a mis camaradas por la mañana. 18 de julio de 1917. El cielo estaba nublado cuando salí del cuartel. Tenía puesta la máscara por precaución, pero afortunadamente la nube de gas se había dispersado debido al viento. Ojalá estas máscaras pudieran enmascarar los olores, porque olía a descomposición mezclado con el olor a azufre del gas en la trinchera. Desayuné algunas raciones más con agua tibia de una cantimplora sobrante que encontré en el cuartel. Me aseguré de coger una Jaguar 98 de una caja de municiones con 50 balas de repuesto. Ayer se me cayó mi rifle Mauser en la confusión, pero tenía mi P08 conmigo, ya que siempre mantenía mi funda de cuero cerrada para evitar que mi arma se resbalara. Caminé alrededor de 1 milla a través de las trincheras. No encontré señales de mis camaradas. Seguí escuchando algún ruido de rasguño mezclado con estos chillidos inhumanos. Podría haber sido mi mente. Al quedarme sin cenar hoy, tendré que racionar mis suministros si quedo atrapado aquí. Además, las armas de los aliados guardaron silencio hoy, lo que me da escalofríos. Supongo que me acostumbré a la constante explosión de los rifles al disparar, al ruido de los cerrojos y al constante ruido de las ametralladoras. Parece extraño y premonitorio sin estos sonidos. También siento que me están observando. 19 de julio de 1917. Esta mañana vi algo corriendo por el cuartel. Parecía una de nuestras tropas arrastrándose a 4 patas, pero iba tan rápido que no pude distinguir ningún rasgo facial. Decidí salir del cuartel en su busca. Pasaron unos 20 minutos después de que vi la cosa que algo me derribó. Fue lo que vi. Tenía aproximadamente la altura de un niño pequeño, pero no era un niño. Su piel era de un blanco puro, como la nieve. Tenía un rostro horrible y desfigurado, como si tomaras el retrato de un hombre y le giraras el rostro de modo que su boca quedara encima de las cejas, la nariz en lugar de un ojo y un ojo en la barbilla. Las articulaciones de esta cosa estaban al revés y sus dedos terminaban en largas garras negras. Solía ser uno de mis camaradas, pero el uniforme que solía usar aparentemente estaba fusionado con su piel. El casco también era así, pero una piel blanca y transparente cubría el casco, dando la impresión de que la bestia tenía un cuerno grande, ya que había una pica en el casco. La cosa abrió la boca, revelando dientes dentados, parecidos a los humanos. Le quité la cosa de la espalda de una patada y le disparé con mi Ju-98. La bala le atravesó el pecho y sangre azul negruzca salió del agujero de la bala. La cosa murió, como esperaba, pero el sonido de mi disparo y el ruido del cerrojo del rifle cuando lo preparé alertaron a más de estos demonios sobre mi posición. Parecía que había corrido por tierra de nadie cuando regresé al cuartel. ¿Podrían los hombres que sucumbieron al gas haberse transformado en estas bestias?
Necesito tiempo para pensar. Comer la mitad del resto de mis raciones para la cena. También beber 1 litro de agua en mi cantimplora para ahorrar un poco si estoy atrapado aquí por mucho más tiempo. 20 de julio de 1917. Finalmente mis camaradas vinieron en mi ayuda. Un régimen de hombres llegó a la trinchera cuando ninguno de nuestros informantes acudió al mando para informar sobre el gaseamiento. Un puñado de hombres perdieron la vida luchando contra los demonios con los que luché el otro día. Se negaron a explicar las muertes de los hombres, incluso a mí. Intenté explicar los acontecimientos que condujeron a mi rescate, pero los hombres que me salvaron pensaron que me estaba engañando debido a las náuseas provocadas por el gas. Como tan pocos de nosotros sobrevivieron al incidente inicial, no podía culparlos. Aunque me lastimé bastante, aún así me hicieron pelear. Mientras cruzábamos las trincheras, vi los cuerpos de mis camaradas muertos, con órganos arrancados de sus cuerpos y diversas partes aquí y allá. Estos hombres parecían haber muerto luchando contra los demonios, pero los hombres con los que estaban no pensaron en ello. Después de todo, esta era la Gran Guerra y estas cosas sucedían todo el tiempo. Supongo que la verdad quedaría enterrada para siempre dentro de mí y en el suelo de estas trincheras. Bueno, esta es la última página de mi diario. Sin embargo, esta no es ciertamente la última página de mi historia, ni de la historia de esta sangrienta guerra. La siguiente firma se encontró en la esquina inferior de la última página. Tenga en cuenta que la mayoría de las letras estaban borrosas y obstruidas. AD-F hit-R. La misión era de análisis y reconocimiento. Mi equipo y yo estábamos en el espacio, llevando a cabo nuestras rondas con normalidad. Cada uno de nosotros seguía su rutina habitual, ansiosos por llegar al punto de investigación. La misión tenía como objetivo analizar la materia orgánica avistada en un meteorito que se había acercado peligrosamente a la Tierra. Este cuerpo rocoso quedó orbitando cerca del planeta sin ninguna explicación razonable, como si nos estuviera observando. Me llamo Laila, soy una astronauta y bióloga especialista, encargada de tomar muestras y catalogar las nuevas especies de flora y fauna que podrían encontrarse en dicho meteorito. A pesar de que robots de exploración habían tomado muestras anteriormente, estas se deterioraron sin razón aparente, a pesar de los múltiples intentos de conservación. Esperando la llegada, miraba por la ventanilla de mi cubículo hacia la masa informe de roca, preguntándome qué misterios podrían esperarme allí. Desde que había salido camino a esta misión, empecé a sentir una sensación de ser observada por algo o alguien, y esta sensación persistía abrumándome de cuando en cuando. Me encontraba perdida en mis pensamientos cuando el llamado de uno de mis compañeros de viaje y el brusco movimiento de la nave me sacó de aquel estado de sopor. Salí de mi cubículo para averiguar lo que sucedía, dándome cuenta de que habíamos aterrizado. Me parecía que aún nos faltaba para llegar algunos días más, o al menos esa había sido mi impresión, pero al parecer me equivocaba. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. A pesar de no ser mi primera misión, me sentía angustiada. Traté de apartar esos pensamientos y me enfoqué en la emoción por descubrir nuevas especies. Aquello iba a impulsar mi carrera, sería la primera en observar esos especímenes bajo el microscopio, era para lo cual me había preparado toda mi vida, incluso hasta podría ponerle mi apellido a alguna especie si tenía suerte, y hacía un buen trabajo, pensaba para mí. Entusiasmada, tomé mi equipo, me aseguré de que mi traje espacial funcionara correctamente y bajé para examinar de cerca las diferentes especies. Al pisar por primera vez el meteorito, mis compañeros y yo descendimos con precaución. Comenzamos nuestro trabajo y descubrimos no solo formas primitivas, sino que nos topamos con la sorpresa, que en pocos días diversos organismos habían crecido a formas más evolucionadas. Todos estábamos estupefactos. Aquel hallazgo revolucionaría el ámbito científico. Mi instinto investigador me llevó a alejarme un poco de la nave. Entonces entré en una cueva que encontré a unos cuantos metros del área de desembarque. Comencé a escuchar un silbido sutil pero agudo que me llevaba hacia la oscuridad de la cueva. Encendí mi linterna, pero mientras más me adentraba, notaba que el suelo se volvía viscoso. Mis piernas se volvían pesadas, pero no podía dejar de seguir el sonido. Estaba absorta, como enajenada, cuando algo me golpeó por detrás y caí inconsciente. Cuando desperté,
estaba de vuelta en mi cubículo. No estaba segura de cuánto tiempo había pasado. Al poco rato entró uno de mis compañeros para traerme algo de comida y examinarme. Me comentó que fui encontrada inconsciente, pero que por suerte mi traje no se había rasgado. Me interrogó sobre qué recordaba, y me advirtió que quizás no estábamos solos en aquel sitio. Le comenté tímidamente mi sensación de ser observada, pensando que a lo mejor se burlaría de mí. Pero fue todo lo contrario. Me dijo que todos tenían la misma sensación y que probablemente algo desconocido y no amigable se cernía ante nosotros. Sin embargo, teníamos una misión que terminar. Mi compañero sugirió tratar de no alejarnos, andar con el grupo y tener mucho cuidado hasta acabar nuestro objetivo. Cuando estuve recuperada supe que apenas había estado unas horas fuera de mí. Ya más alentada, me acerqué a nuestra improvisada cocina. Uno de mis compañeros estaba ahí. Lo saludé jovialmente, pero apenas me acerqué, él giró evitando el contacto visual. Esto me pareció extraño, pero lo atribuí a que quizás no me había escuchado saludar, o a que estaba perdido en sus tareas pendientes. Volví a la carga al día siguiente, con mi traje y mi bolsa de muestras. Mi cabeza latía con intensidad debido al golpe recibido. Traté de mantener mis distancias con la cueva y a la vista de alguno de mis compañeros por precaución. Pero aquellas paredes rugosas y húmedas cual órganos vivientes atenazaban mis pensamientos. ¿Qué eran esas glándulas vivientes que apenas había podido visualizar antes de ser atacada? Y si en realidad la cueva era en sí un ser viviente, pero no tendría sentido, entonces ¿quién me había atacado? Mientras trataba de hallar respuestas a mis interrogantes, noté que uno de mis compañeros se acercaba. Era aquel que me había evitado en la cocina en otro momento. Volví a saludarle, diciéndole que me encontraba a salvo. Él no me miraba a mí, caminaba hacia la cueva, me estaba evadiendo, tenía la mirada perdida y solo se dirigía hacia aquella cueva. Me puse frente a él tratando de detenerle, pero al instante que puse mis manos sobre sus hombros, se lanzó a gritar descontroladamente. Empezó a golpearme y a empujarme. Los demás miembros de la tripulación notaron la situación y se acercaron a ayudar. Tuvimos que inmovilizar al hombre entre varios y lo llevamos de vuelta a la nave. Lo encerramos en su cubículo porque no paraba de golpear y gritar. El encargado médico tuvo que sedarlo. Cuando las cosas se calmaron nos reunimos y tratamos de contactar con la Tierra para dar el informe sobre nuestro compañero, pero debido a una interferencia no pudimos entablar contacto. Acordamos que esperaríamos un poco y luego lo volveríamos a intentar. Les comenté que quizás deberíamos inspeccionar la cueva, pero nuestro capitán no estuvo de acuerdo. Dijo que esperaríamos órdenes de la Tierra. No me gustó la decisión, pero no podía desacatar una orden directa. Camino a mi cubículo escuché por la puerta entreabierta de la cabina del capitán, como el médico hablaba de un polvo extraño blanquecino en la mejilla del compañero que había perdido el control. Le decía que parecía moverse y formar pequeñas sinapsis como si de neuronas se tratase. Que era mejor mantenerse dentro de la nave hasta estar seguros de si aquello era lo que causaba sus síntomas. Quizás era un efecto de alguna espora, o estaba en el aire, quizás alguna de sus muestras tenía alguna sustancia que alteraba la psique. Pero entonces yo pensaba para mí, ¿cómo? Si llevamos un traje protector, sin darme cuenta aquel pensamiento lo había vocalizado. Mi capitán y el médico abrieron la puerta, mirándome con una severidad alarmante. El hombre tenía el traje rasgado cuando fue examinado. Al parecer se le rasgó cuando te encontró en la cueva y no se percató del suceso. En parte quizás porque ya estaba la sustancia en su cuerpo. Me quedé de piedra. Entonces es mi culpa, pensé. Fue como si mi expresión hablara mejor que yo. Pero no es culpa tuya. Somos investigadores y nuestra misión es llevar las muestras. Solo hacías tu trabajo. Ahora él estará bajo observación mientras nos ponemos en contacto con casa. Me alejé camino a mi cabina, entré y me senté en el borde de la cama. Sentía mucha culpa, aunque mi superior dijera que no era mi culpa. Yo sabía que si ese hombre no se recuperaba yo cargaría con ese peso. Mientras meditaba sobre ello, noté una rasgadura pequeña casi imperceptible de mi traje. Entré en pánico de inmediato. ¿Alguien lo habría notado? ¿Terminaría como mi compañero? ¿Qué pasaría conmigo si avisaba de ello a mi superior? Traté de calmarme recordando las palabras del médico. Quizás solo era algún alucinógeno. Quizás no era tan grave. Quizás yo no estaba infectada de nada. Empecé a dudar.
a temblar y a pensar que esa cueva podría ser la respuesta a todo. De pronto oí un gran alboroto proveniente de fuera de mi cabina. Salí con cierta cautela para investigar lo que pasaba. Eran mis compañeros que estaban alterados, mirando las pantallas y tratando de hablar por radio. Pregunté a uno de ellos qué pasaba y me dijo que mirara por las escotillas. Me asomé, dirigí mi mirada hacia la tierra. Un atajo de lo que parecían explosiones se cernían por toda la superficie. No sabía muy bien qué estaba viendo. Pero al poco caí en cuenta que en efecto eran explosiones, la Tercera Guerra Mundial, como un meteorito. ¿Qué podía estar pasando allí abajo? El médico se acercó a mí y me señaló la rasgadura de mi traje con la mirada. Me alarmé, pero me tranquilizó. Me indicó cambiarme el traje y no lo mencionó a los demás. Nunca entendí sus razones. Me contó que mientras quedé inconsciente, había sucedido un hecho extraño, una especie de lluvia espacial, por así decirlo. Fue como ceniza cayendo sobre el planeta, ceniza proveniente del meteorito donde nos encontrábamos. Ya sabían que algo estaba mal, pero esperaron porque creían que quizás la comunicación se podría restablecer, pero esto demostraba que probablemente no. La Tierra, nuestro planeta, había sido infectado por aquello que infectó a nuestro compañero. Y si las cosas iban así de mal, no tendríamos dónde regresar. Pasé por la cabina de mi compañero y por la escotilla. Pude ver que los sedantes ya no le hacían efecto. Aquella cosa que lo había infectado, esas raíces blanquecinas, ya estaban por todo su cuerpo, y él se estaba comiendo a sí mismo de a pedazos. Era algo grotesco de ver, pero temíamos infectarnos también. Pasaron los días, solo podíamos ver cómo la tierra se iba oscureciendo poco a poco. Teníamos comida para algunos meses. Pero el ánimo había decaído por los compañeros que no verían de nuevo a sus familias. El médico cada tanto me examinaba discretamente, sin hallar rasgos de infección. Seguía siendo nuestro secreto. No salíamos de la nave, pero yo seguía pensando que las respuestas estaban dentro de la cueva. Entré a mi cabina y un sueño muy pesado empezó a hacerme debilitar. Traté de dormir para variar, ya que llevábamos mucho despiertos tratando de contactar con alguien en tierra. Asumí que solo era cansancio acumulado y me entregué a la oscuridad. Craso error. A la mañana siguiente, al abrir mi cabina, noté que esas raíces se habían tomado la nave. Estaban en todas las paredes, en las puertas, escotillas. Aquello había crecido exponencialmente durante mis horas de sueño. ¿Es que había dormido tanto? Volví a pasar por la cabina de mi compañero y lo que vi me horrorizó. Estaba hecho uno con las paredes, envuelto por esas raíces blancas. No se movía más. Tenía miedo, grité llamando a los demás, pero nadie respondió. Avancé por las diferentes cabinas, todas estaban igual, llenas de esas raíces. Cuando por fin hallé a mis compañeros, ya era tarde, estaban muertos. Uno murió en su cama, otro frente a la puerta de la nave que estaba abierta. Y los demás, o al menos lo que quedaba de ellos, estaba dentro de una masa de raíces. El meteorito ya no era una roca sin vida, estaba rodeada por crecimientos extensos de estas raíces. Tan extensos que me parecía que llegarían a la tierra. Pero no había nada más que un silencio sepulcral. Regresé a la cabina de mando, registré cabina a cabina. Entre las cosas del médico hallé una serie de mensajes grabados. Recuento de la misión, no sé hasta cuándo pueda hacer esto. Ustedes prometieron que vendrían por mí. La comida escasea, hace demasiado frío, la desesperanza aumenta. Mentalmente estoy arruinado, pero sigo enviando información sin saber si la reciben o si al menos les importa. Los días pasan, los meses pasan, los años pasan. Uno de nosotros falleció en medio de las raíces al comerse a sí mismo. La compañera que cayó en sueño profundo no despierta. Hemos hecho de todo, pero no parece estar infectada. Sin embargo, no logramos que recobre el conocimiento. Algunos han perdido la esperanza. Dejan de preocuparse por todo, se han rendido. Algunos hablan de salir y tratar de buscar comida, no sé cuánto más podremos soportar. Ustedes querían experimentar, ustedes sabían de las consecuencias, ahora lo sé, ustedes jugaron con la vida de todos. Pero yo no era parte del trato. Debo cerrar, empezaron otra pelea, ahora son constantes. Como este mensaje había muchos, algunos parecían anteriores a esto, pero no sabría cuál era el orden verdadero. En verdad, ¿cuánto tiempo dormí?
¿Cuánto tiempo estuve fuera? ¿A quiénes se dirigían esos mensajes? ¿Éramos un experimento? ¿Salió mal? ¿No hay más tierra? Eran demasiadas preguntas y pocas respuestas. Me senté, me calmé y pensé con cabeza fría las cosas. Debo llegar al fondo de todo. Pero entonces noté algo, debería estar muerta, debería sentir frío o hambre, debería sentir algo, pero no era así. Fue entonces cuando lo más desgarrador surgió. Vi mi reflejo en los muebles metálicos de la cocina. No era yo, no era yo. Eso que veía no podía ser yo. Me saqué el traje poco a poco, notando algunas rasgaduras en el mismo debido a que partes de mí necesitaban más espacio al parecer. Mi piel era de un blanquecino pálido, pequeñas venas recorrían todo mi cuerpo, mis extremidades eran alargadas casi como si fueran ramas, mi cuerpo era delgado, alargado, pálido, mi pelo había desaparecido. Mis ojos eran unas bolas negras vacías, era una de esas raíces. No me había quedado dormida, probablemente había entrado en algún tipo de metamorfosis, y ahora tengo que decidir qué hacer conmigo, y qué hacer para saber la verdad. Sumergirme en la cueva donde empezó mi calvario o atravesar aquel puente de raíces que me llevaría a lo que quedó de mi hogar. En ese tiempo debía tener unos 6 o 7 años, cuando vivía en Líbano. El país fue desmantelado por la guerra de aquella época y los asesinatos se habían vuelto algo muy cotidiano. Recuerdo un tiempo especialmente cruel en que, cuando los bombardeos raramente cesaban, me gustaba quedarme en casa, sentado frente a la televisión viendo un programa muy extraño. Era un show infantil que duraba cerca de media hora y contenía imágenes bastante extrañas y siniestras. A la fecha creo que se trataba de un intento por parte de los medios de comunicación para emplear tácticas de intimidación con el fin de mantener a los niños en su debido lugar, porque la moral de cada episodio giraba en torno a ideologías muy estrictas, cosas como los niños malos se quedan despiertos hasta tarde, los niños malos meten las manos bajo las sábanas cuando duermen, y los niños malos roban comida durante la noche. Era muy extraño y con subtítulos en árabe en la parte superior. No entendía mucho de eso, pero la mayoría de las veces las imágenes eran muy gráficas y completas. Una de las cosas que más se quedó en mi memoria, sin embargo, es la escena del final. Mantuvieron la misma en cada episodio. La cámara hacía un acercamiento hacia una puerta cerrada, vieja y oxidada. Conforme se iba acercando a la entrada, extraños e incluso agonizantes gritos de dolor se hacían más audibles. Era extremadamente aterrador, especialmente en una programación infantil. Enseguida, un texto en árabe aparecía en la pantalla, a donde los niños malos van. Eventualmente, tanto la imagen como el sonido iban desapareciendo, y eso era el final del episodio. Unos 15 o 16 años después, me dediqué a la fotografía periodística. Aquel programa de televisión había quedado grabado en mi mente, apareciendo en mis pensamientos esporádicamente. Eventualmente logré juntar el dinero y decidí hacer una investigación. Finalmente pude averiguar la localización del estudio donde se grababa la mayor parte de la programación del canal. Tras seguir con la investigación y, después de viajar al lugar, descubrí que había sido abandonado después de la guerra. Entré al lugar con mi cámara. Parecía que se había desencadenado un incendio dentro, eso o alguien tenía la intención de incinerar todos los muebles de madera. Después de algunas horas de cautela haciéndome camino hacia el estudio y tomando fotografías, me encontré con una habitación aislada. Después de romper algunas cerraduras viejas, conseguí abrir aquella pesada puerta, me quedé impávido en la puerta durante largos minutos. Rastros de sangre, heces y fragmentos minúsculos de huesos estaban esparcidos por el suelo. Era un pequeño cuarto y una escena extremadamente mórbida. Lo que realmente me asustó, pese a todo, lo que me hizo mirar a mis espaldas y nunca más desear volver, fue ver un micrófono enjaulado que colgaba del techo en el medio de la habitación. Trabajo para la NASA como astrónomo y hay cosas que mantenemos ocultas al público. La Tierra no es plana y los extraterrestres no controlan el gobierno. Ojalá fuera así porque la verdad es mucho, mucho peor.
En 1993, el telescopio espacial Hubble vio desaparecer una estrella. No se convirtió en supernova ni murió de forma natural, simplemente se oscureció en el lapso de unos pocos minutos. Esta estrella ya era demasiado débil para verla a simple vista, y los telescopios terrestres tenían problemas para distinguirla entre las estrellas circundantes, por lo que el acontecimiento no fue muy conocido por el público. En ese momento, pensamos que la explicación más probable era que una nube de polvo interestelar se había deslizado entre la Tierra y la estrella, ocultándola de la vista. Se tomó nota y se olvidó. En 2007, otras 2 estrellas desaparecieron debido a las circunstancias de este suceso. Este fue mucho más preocupante. Las 2 estrellas en cuestión formaban parte de un sistema binario orbitando una alrededor de la otra a una distancia bastante cercana. Si una nube de polvo interestelar hubiera sido nuevamente la culpable, ambas habrían parecido desaparecer simultáneamente o muy cerca de ello. En lugar de ello, ambas estrellas se desvanecieron individualmente a lo largo de un periodo de minutos, separadas por un lapso de unas 8 horas. Además, este sistema binario se encontraba a unos 15 años luz más cerca de la Tierra que la estrella que había desaparecido anteriormente en 1993. Tras revisar cuidadosamente millones de imágenes del Hubble, se identificaron otras 2 estrellas que se habían apagado en los años 1995 y 2002. Todas ellas se encontraban en la misma vecindad estelar, a tan solo un puñado de años luz una de otra. La única conclusión que podíamos sacar era que alguna influencia desconocida que viajaba cerca de la velocidad de la luz estaba envolviendo o destruyendo estas estrellas. Por desgracia, el Hubble no era lo suficientemente sensible como para decirnos más que eso. El telescopio espacial James Webb entró en funcionamiento hace unos meses. Aunque los canales oficiales le dirán que aún está en fase de pruebas, llevamos recogiendo datos activamente desde principios de febrero. Una de las primeras cosas que hicimos fue apuntar el telescopio a las regiones del espacio ocupadas por las estrellas desvanecidas. Si estaban bloqueadas por nubes de polvo, una esperanza a la que algunos de nosotros todavía nos aferramos. La mayor sensibilidad del JWST podría haber sido capaz de ver a través de ellas y confirmar que las estrellas todavía estaban allí. Desgraciadamente, no tuvimos esa suerte. Las 3 primeras estrellas que habían desaparecido seguían completamente oscuras. Sin embargo, los detectores de ondas gravitacionales no tardaron en descubrir algo extraño. En todos los casos, no solo seguían presentes las masas estelares, sino que la cantidad de masa había aumentado. Las observaciones más sensibles también habían detectado una especie de cuerda o red que se extendía por el espacio, conectando estas estrellas ahora invisibles. Cuando orientamos el telescopio hacia el sistema binario que se había desvanecido en 2007, que era el punto más cercano en el que se había observado este fenómeno hasta el momento, por fin quedaba suficiente radiación ambiental del espectro M para intentar una lectura con el espectrómetro de masas. Por si no lo sabes, la espectrometría de masas es un proceso increíblemente útil en el que midiendo los patrones de longitudes de onda de la luz emitida o reflejada por un objeto, podemos conocer toneladas de información útil, como su temperatura, velocidad y dirección de movimiento, y composición química. Sin embargo, las lecturas que obtuvimos de las estrellas binarias no tenían ningún sentido. En primer lugar, estaban frías, casi tanto como el medio interestelar circundante. Fuera lo que fuese lo que les había ocurrido a estas estrellas, las había apagado por completo o de algún modo había impedido que su luz escapara. Sin embargo, lo realmente desconcertante eran las líneas de emisión devueltas por el espectrómetro de masas. Se identificaron varios elementos conocidos como hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y magnesio, pero eran pocos y poco frecuentes. La mayoría de las lecturas no correspondían a ningún elemento químico conocido e incluso parecían desafiar lo que sabíamos sobre la física de la luz, la materia y la química. Esta enorme estructura estelar estaba compuesta principalmente por materiales para los que ni siquiera teníamos nombres, y puede que ni siquiera fuera materia tal y como la entendemos. Las especulaciones se dispararon, obviamente,
algo así no podía ser un fenómeno natural. Por fin, teníamos pruebas de vida extraterrestre. Pero ¿qué era aquello que habíamos descubierto y con qué propósito se había construido? La principal hipótesis era que se trataba de una serie de conchas de Dyson, enormes colectores solares construidos para envolver completamente las estrellas y capturar el 100% de su energía. Este concepto se había imaginado a principios del siglo XX como posible fuente de energía para una civilización interestelar. Desde entonces, la idea había calado en la ciencia ficción popular. De hecho, se había teorizado que la construcción de estas enormes estructuras sería una de las primeras señales de vida extraterrestre inteligente que podríamos detectar algún día. Parecía que ese día era hoy. Sin embargo, la teoría aún no lo explicaba todo. En primer lugar, estaba la velocidad imposible con la que se cubrían las estrellas. Construir una envoltura de Dyson desde cero en cuestión de minutos superaba incluso las especulaciones más descabelladas de científicos y escritores de ciencia ficción. También estaban los misteriosos filamentos que conectaban las envolturas a distancias de años luz. Nadie sabía para qué servían ni cómo se habían construido. Todo el mundo en la NASA estaba fascinado por este misterio. En perspectiva, quizás nos hubiera ido mejor si nunca hubiéramos descubierto la verdad. Hace menos de un mes, el JWST detectó una serie de inusuales estallidos de energía que emanaban del espacio interestelar. Se producían en el borde mismo de un sistema estelar situado a unos 12 años luz del sistema binario que desapareció en 2007. Al enfocar el telescopio hacia este sistema, pronto determinamos que tampoco se trataba de fenómenos naturales. Las señales de energía que seguían parpadeando intermitentemente coincidían con lo que cabría esperar de explosiones termonucleares y basadas en la antimateria, junto con varios otros tipos de energías que no pudimos identificar. Estas explosiones, aunque todavía no eran visibles a simple vista en la Tierra desde esa distancia, eran absolutamente tremendas en magnitud, fácilmente miles de millones de veces más potentes que cualquier bomba nuclear que la humanidad pudiera construir. Tras experimentar con los ajustes del telescopio, pudimos hacernos una idea más clara de lo que estaba ocurriendo. La punta de uno de los filamentos interestelares que unían el sistema Dyson estaba atravesando la nube de Oort del lejano sistema estelar, acercándose a su Sol, y quienquiera que viviera allí estaba contraatacando. Sus armas lograron frenar el avance de la cosa, destrozando, rompiendo y vaporizando trozos de tamaño planetario del objeto. Pero este parecía reconstruirse casi tan rápido como se destruía. Al cabo de menos de una semana, las explosiones cesaron. Al parecer, se habían quedado sin munición en el vacío entre estrellas. Sabíamos que estas cosas viajaban casi a la velocidad de la luz, pero al ver cómo se acercaba al sistema estelar interior, su ritmo se ralentizó mientras aumentaba de tamaño, preparándose para devorar la estrella del sistema. Rápidamente orientamos los espejos del telescopio hacia el Sol condenado. Estábamos a punto de ver lo que fuera esa cosa borrar otra estrella, pero en tiempo real. Todos contuvimos la respiración mientras observábamos la imagen proyectada de la estrella de la secuencia principal, ligeramente mayor que nuestro propio Sol. Al principio, no parecía ocurrir nada, pero pronto apareció una pequeña sombra en el borde del orbe luminoso, seguida de otra y luego de una tercera. Las sombras empezaron a converger, formando un patrón extraño pero familiar a medida que bloqueaban la luz restante de la estrella. ¿Qué son esas?, jadeó uno de mis colegas. Casi parecen. Hizo una pausa como si temiera decir la siguiente palabra por miedo al ridículo. Yo, sin embargo, no tuve esa vacilación. Hojas, dije con voz monótona. La situación era demasiado increíble para expresar cualquier reacción emocional, ni siquiera la de puro shock. Parecían hojas. Observamos como a lo largo de varios minutos, una red de contornos sombríos con las formas familiares de hojas oblongas y finas, procedía a ocultar la luz restante de la estrella distante. En ese momento, todos los presentes se dieron cuenta de la verdad. El fenómeno que habíamos estado rastreando durante tantos años no era una megaestructura alienígena hiperavanzada, sino tallos,
flamas que crecían en dirección a las estrellas más cercanas, las envolvían por completo y seguían su camino. Cualquier ser vivo que habitara planetas en órbita alrededor de esas estrellas moriría congelado, o peor aún, era posible que la planta devorara esos planetas para aumentar su masa. Todos guardaron silencio mientras el telescopio seguía recogiendo datos. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, un joven astrónomo habló desde el otro extremo de la sala, dirigiéndose a nuestro supervisor. Señor, hemos empezado a detectar la formación de otro sarillo abandonando el sistema. Su vector sugiere. Tragó saliva. No necesitaba decir nada más. Pero lo hizo. Se dirige directamente a nuestro Sol. ¿De cuánto tiempo disponemos?, respondió el supervisor. A juzgar por el desfase, la distancia, las propiedades relativistas y las velocidades previamente observadas de esta cosa, yo calcularía que no más de 27 años, señor. 27 años. Acabábamos de ver cómo esta mala hierba galáctica arrollaba cualquier ventaja tecnológica y nosotros teníamos menos de 3 décadas. Probablemente me encontrarán y me silenciarán por publicar esto, pero no me importa. Tengo que contárselo a alguien. No puedo mantener esto en secreto por más tiempo. Cuando el sol se vuelva negro y el mundo empiece a congelarse, al menos tendréis alguna idea de lo que está pasando, por pequeña que sea. El monstruo bajo tu cama no siempre está ahí para asustarte. Estaba solo en mi habitación cuando percibí una voz, profunda y distorsionada, emergiendo desde debajo de mi cama. Oye, llamó la voz. Me convencí a mí mismo de que solo era producto de mi imaginación. Oye, niño, insistió. Encogí las rodillas hacia mi pecho y me oculté bajo la sábana, intentando bloquear tanto la voz como el viento frío que entraba por la ventana, agitando las cortinas. ¿Quién eres?, pregunté. Soy el monstruo bajo tu cama. Entonces, ¿eres real? ¿A qué te refieres? Por supuesto que soy real. ¿Tienes un nombre? Por supuesto que tengo un nombre. Ah, ¿cuál es? Frank. ¿Frank? Sí. ¿Hay algún problema? Nada. Quiero decir, no sé. Es solo que no suena muy monstruoso. Mis padres no querían que me convirtiera en un monstruo. ¿En serio? ¿Qué querían que fueras? Un dentista. Eso es gracioso, respondí, lanzando una pequeña sonrisa. ¿Qué quieren tus padres que seas? No lo sé. Oye, Frank. Sí. ¿No vas a intentar asustarme o algo así? ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Bueno, eres un monstruo, ¿no? Sí, lo soy, pero eso no significa que asuste a niños pequeños. Pero pensé que ese era tu trabajo. Mi trabajo es asustar a personas. Pero solo a las personas malas. ¿Soy una persona mala? No, pero no he venido a asustarte a ti. ¿A quién has venido a asustar? Al hombre en tu armario. La piel de mis brazos se erizó. Quería preguntar qué quería decir, pero permanecí en silencio cuando oí un crujido proveniente del armario. La puerta rechinó al abrirse y percibí pasos suaves acercándose a mí. No me atreví a mirar a través de las sábanas. Los pasos se detuvieron y noté una respiración pesada a mi lado. Cerré los ojos con fuerza. El refugio cálido de mis sábanas desapareció de repente. Me abracé las rodillas y me preparé para lo peor. Un grito rompió el silencio nocturno, seguido por el sonido de vidrio quebrándose. Abrí los ojos discretamente y encontré un cuchillo en la alfombra junto a mi cama, la hoja brillaba a la luz de la luna. Mis padres corrieron a mi habitación y me preguntaron qué había pasado, pero no supe qué decirles, solo que alguien se había escondido en mi armario y había escapado por la ventana. Llamaron al 911 y la policía llegó de inmediato. Arrestaron a un hombre, Gary Thompson, que corría por la calle a unas cuadras de distancia. Estaba cubierto de sangre y cristales rotos.
Encontraron el auto abandonado de Gary en nuestra propiedad, con cinta adhesiva, cuchillos, barbitúricos y una cámara de video en su interior. Según nos dijeron, el abogado de Gary alegó demencia y actualmente está encarcelado en una institución psiquiátrica estatal para criminales. Nunca supe más de Frank el monstruo, pero el detective a cargo del caso nos informó que Gary duerme en el suelo de su celda. Le cuenta a los médicos que teme al monstruo bajo su cama. Mi hermana permanece imperturbable cuando él entra en mi habitación. Aunque sus pasos son apenas audibles, el ambiente se enfría tanto que puedo ver mi propio aliento. Mi hermanita tiembla y se acurruca aún más cerca de mí, envolviendo sus brazos diminutos alrededor de mi cintura. Espero que se quede dormida. A pesar de su altura y delgadez, es lo único que puedo percibir de él. La oscuridad de mi habitación oculta todos los demás rasgos bajo sombras misteriosas. Mi respiración se agita mientras se detiene a mi lado de la cama. Su mirada intensa perfora la oscuridad, y en ese instante, los agujeros que deberían ser sus ojos comienzan a resplandecer con un blanco inquietante y vacío. Me observa fijamente, sin pestañear ni moverse. Finalmente, se mueve. Levanta su mano y su pulgar huesudo y gélido reposa con ternura sobre la hinchazón de mi ojo izquierdo. Lo frota suavemente. Aún no me muevo. Agrega más dedos helados a mi rostro y los desliza con delicadeza por mi mejilla, donde una antigua cicatriz reposa, antes de recorrer con su dedo índice y medio mis labios. La hinchazón ha disminuido, pero mi labio inferior aún está partido. Su mano abandona mi rostro y se desplaza hacia mi brazo. Aprieta mi muñeca derecha y la eleva para examinarla. Las marcas autoinfligidas de mutilación han desaparecido, pero se pueden distinguir fácilmente si las buscas. Un suave sonido emerge de su garganta, cargado de emoción tenue, una mezcla de desesperación y entretenimiento. Vuelve a colocar mi muñeca con cuidado en la cama y luego levanta mi brazo izquierdo. Su agarre se vuelve doloroso, pero sigo sin emitir ningún sonido, y mi hermana sigue durmiendo. Eso es todo lo que importa. Se ríe mientras pasa sus dedos fríos sobre mis cortes más recientes. Estos continúan sangrando a través de los vendajes improvisados. Pero estos cortes autoinfligidos son diferentes. No son el resultado de un arrebato de furia ni de un momento egoísta de debilidad en el que olvidé a mi hermana y deseé la muerte. No, estos cortes nuevos son especiales. Los hice con más cuidado, decorando mi brazo con un diseño hermoso de ojos rojos goteantes, tentáculos, números y símbolos que no comprendo y que no me molesto en investigar. Lo que puse en mi brazo no me importa en absoluto. Lo único que importa es que funcionó. Sus labios se separan, revelando una boca llena de dientes amarillos y afilados que me sonríen. Se acercan más hasta que sus labios rozan mi oreja. Está tan frío. ¿Lenta o rápida? Su voz es baja y susurrante, pero aún percibo el entretenimiento y la lástima que envuelven cada palabra. Observo a mi hermana. En la oscuridad, no puedo ver sus nuevos moratones, pero sé que están ahí. Lenta, susurro. Se ríe de nuevo y abandona mi habitación. Escucho los gritos de mis padres. Sonrío, abrazando más fuerte a mi hermana. Ha pasado más de un mes desde que los muertos volvieron a la vida. Desde que le abrí la cabeza a golpes sin pestañear a mi mejor amigo cuando intentó probar mi carne. Desde que me atrincheré en mi pequeño apartamento y me evadí del caos, gritos y explosiones de la arrasada ciudad. Desde que devoraron a mi vecino mientras daba golpes a mi puerta suplicándome para que le abriera la puerta y lo ignoré. Pero todo esto carece de importancia cuando han pasado 3 días desde que me fumé mi último cigarro y ya no lo soporto más. No recuerdo cuándo fue la última vez que comí. No tengo hambre ni suministros. Estoy en un estado permanente de ansiedad, mareo y un profundo letargo. No logro concentrarme ni en las tareas más sencillas.
Mi mente piensa exclusivamente en una cosa, la deliciosa nicotina atravesando mis maltrechos pulmones y llegando directamente a mi cerebro. Todos mis problemas se solucionarán con unas caladas de un pitillo. Con su ayuda podré volver a afrontar la supervivencia y el día a día en el fin del mundo. La casa apesta a heces y orina. Hace días que no me molesto en tirar el cubo por la ventana al enjambre de muertos vivientes que hay en la calle. Antes era divertido, recogía el cubo y encendiéndome un exquisito cigarro, se lo tiraba entre risas, caladas y gritos. Ahora no tiene ningún sentido. Sin ese cigarro, ya no es lo mismo. Necesito un puto cigarro o me volveré loco. Tampoco ayuda el maldito muerto viviente devorador de vecinos que lleva siglos aporreando mi puerta y me está taladrando el cerebro. De repente una bombilla se ilumina en mi cerebro. Seguro que él tiene tabaco. Estará seco y doblado, pero no importa. ¿Por qué no había caído antes? No logro pensar con claridad, pero esto lo veo muy claro. Jamás he tenido algo tan claro en mi vida. Necesito su tabaco y lucharé a muerte por él. Quitaré las barricadas, abriré la puerta a mi estanco andante y le estamparé el hacha en la cabeza. Su trofeo bien vale el riesgo. Lo que no contaba era que estaba más débil de lo que pensaba por no comer y me ha costado mucho acabar con él. Sin embargo, el maldito ha conseguido morderme y casi me arranca la mano de cuajo. Pero no importa. Ya tengo lo que quería. Todo esfuerzo tiene su premio. Enciendo el cigarro, le doy una calada y ya puedo morir a gusto. ¿Me he convertido en un zombi fumador, o acaso no lo he sido siempre? Bajo la tenue luz de este refugio, me encuentro junto a la radio de onda corta. Sus botones desgastados atestiguan incontables horas de uso, mientras el aire, cargado de humedad, lleva consigo un sutil aroma a metal y tierra. Las paredes del búnker están revestidas con mapas y notas que parecen cerrarse sobre mí. Cada rincón impregnado de una soledad que devora el alma, sin embargo, no siempre fue así. Hace meses, el mundo celebraba la lluvia de las estrellas negras, un fenómeno cósmico que prometía ser el espectáculo de toda una vida. Recuerdo las calles repletas de personas mirando al cielo nocturno con los ojos iluminados por la danza de luces y colores. Nadie sospechaba el horror que esto desencadenaría. Las partículas subatómicas expulsadas por un agujero negro cercano se mezclaron con nuestra atmósfera, transformando un espectáculo mágico en una pesadilla viviente. Aquellos expuestos directamente a la lluvia estelar comenzaron a cambiar de formas incomprensibles para la ciencia, sus cuerpos empezaron a retorcerse con violencia. Ante este caos inminente, me refugié en este búnker, preparado para lo peor pero anhelando lo mejor. Desde entonces, he estado solo, rodeado de provisiones y recuerdos de un mundo que ya no existe. Mis días transcurren escudriñando las ondas de radio en busca de alguna señal de vida, de esperanza, de una voz que me diga que no todo está perdido. Sin embargo, hasta ahora, solo el silencio me responde, un silencio que se quiebra ocasionalmente por ruidos y gruñidos del exterior, recordatorios constantes de las aberraciones que acechan más allá de estas paredes de acero. Aunque he sobrevivido, a veces me cuestiono a qué costo, mientras la soledad y el miedo luchan por apoderarse de mi cordura. En este búnker, mi mundo se reduce a unos pocos metros cuadrados, un microcosmos en medio de un apocalipsis. Cada mañana, me despierto con el zumbido de los generadores y la luz artificial que imita un amanecer ya perdido. Mis rutinas son lo único que me mantiene anclado a la realidad, o al menos a una sombra de ella. La mayor parte del día la paso entre revisar los sistemas del búnker, los filtros de aire, los niveles de agua y las reservas de alimentos. Todo está meticulosamente organizado, etiquetado con fechas y contenido. Estas tareas, aunque monótonas, son un recordatorio vital de que aún hay algo bajo mi control en este mundo caótico. Después, me sumerjo en la radio, ajustando los diales con la esperanza de captar alguna señal, algún indicio de que hay otros como yo. La estática se ha convertido en la banda sonora de mi existencia, un susurro constante que se entrelaza con mis pensamientos.
En los momentos de descanso, me sumerjo en mis pensamientos y recuerdos. Las paredes están adornadas con fotos de mi familia, amigos y días más felices. Me pregunto qué ha sido de ellos, si encontraron un refugio seguro, o se convirtieron en criaturas que ahora gobiernan el mundo exterior. La soledad es un enemigo implacable, a veces hablo en voz alta, ya sea para mí mismo o para el vacío. Mis palabras rebotan en las paredes como un eco solitario en este refugio subterráneo. A menudo, me encuentro narrando mi día a la radio apagada, como una pequeña locura que me mantiene cuerdo. Por las noches, el miedo se intensifica, los sonidos del exterior se vuelven más pronunciados, recordándome que no estoy completamente solo, pero tampoco en buena compañía. Duermo a intervalos, con un oído siempre atento a cualquier cambio en el coro de horrores que habita fuera de mi refugio. En esta soledad, he comenzado a escribir, anotando mis pensamientos, miedos y las historias que invento para pasar el tiempo. Escribir se ha convertido en mi terapia, en mi conexión con un yo, que temo estar perdiendo en este mundo de oscuridad y desolación. Mis palabras son el único legado que puedo dejar, incluso si nadie está ahí para leerlas. Los intentos de comunicación son mi faro de esperanza en esta oscuridad abrumadora. Cada día me siento frente a la radio, ajustando los diales, enviando mensajes a la nada, esperando contra toda esperanza una respuesta. La estática de la radio se ha convertido en una compañera constante, un murmullo incesante que se funde con mis pensamientos. A veces, imagino voces entre el ruido blanco, una ilusión auditiva nacida de la desesperación y el deseo de conexión humana. Los días se desvanecen en semanas, las semanas en meses, y aún así, la radio permanece obstinadamente en silencio. La falta de respuesta es un eco de mi soledad, un recordatorio de que en este nuevo mundo, podría ser uno de los últimos humanos con una mente intacta. A pesar de esto, no puedo dejar de intentarlo, aferrándome a la radio como un salvavidas en un mar de incertidumbre. En estos largos periodos de soledad, mis pensamientos a menudo vagan hacia el pasado, recordando cómo era la vida antes de que el cielo se llenara de estrellas negras, las calles ruidosas, las risas de los niños y los cafés llenos de gente conversando. Recuerdo mi trabajo, mis colegas, las pequeñas alegrías y frustraciones del día a día. Esos recuerdos parecen pertenecer a otra vida, a un mundo que ya no existe. Revivo aquel día fatídico en el que todo cambió. La lluvia de estrellas negras, un fenómeno que encantó al mundo entero. Recuerdo estar con mis amigos, maravillándonos ante la surrealista belleza de las luces danzantes en el cielo nocturno. No obstante, esa maravilla se transformó rápidamente en terror. Las noticias empezaron a informar de incidentes extraños, personas atacándose sin motivo aparente y hospitales desbordados por casos inexplicables. Vi el mundo cambiar de maneras que desafían la comprensión. Las personas a mi alrededor, expuestas al polvo cósmico, comenzaron a cambiar de manera aterradora. Sus cuerpos se deformaron grotescamente, la piel se volvió gruesa, casi cadavérica, y sus ojos perdieron todo rastro de humanidad, brillando en la oscuridad con una luz inquietante. Los rasgos faciales se distorsionaron horriblemente, las bocas se ensancharon como parodias grotescas de una sonrisa. Hablar de sus movimientos era como describir marionetas rotas, ágiles pero anormalmente descoordinadas. Esas criaturas, que alguna vez fueron seres humanos, mostraban una fuerza sobrehumana y una naturaleza predadora. Revivo con horror cómo cazaban, impulsadas por una ferocidad que no era de este mundo. Estos recuerdos son como fantasmas que me persiguen en la soledad de este refugio subterráneo. A veces, en el silencio de la noche, creo escuchar sus gruñidos salvajes fuera de las paredes del búnker, y no puedo evitar preguntarme cuánto de lo que alguna vez fueron queda en esas criaturas. Mi decisión de refugiarme en este búnker fue impulsiva, nacida del instinto de supervivencia. Empaqué lo esencial, dejé mi hogar y me adentré en este santuario subterráneo. Al principio, había una sensación de seguridad, incluso de alivio, pero esa seguridad se ha convertido en una prisión y el alivio en una pesadilla interminable. Le hablo a la radio, contando historias de mi vida pasada,
describiendo el mundo como era antes de la catástrofe. Hablo de mis seres queridos, compartiendo anécdotas y recuerdos en un intento de mantenerlos vivos en mi memoria. Me pregunto si ellos también están ahí fuera, luchando por sobrevivir, o si han caído víctimas de la transformación desatada por las estrellas negras. A veces, en medio de mis transmisiones, hago pausas, escuchando atentamente, esperando una señal, una voz que responda, pero solo hay silencio. Un silencio que pesa más que la oscuridad que me rodea. Aún así, continúo porque es este acto de comunicación, aunque sea unidireccional, lo que me mantiene humano, lo que me mantiene vivo en este mundo desolado. En los momentos más oscuros, cuando la esperanza parece una fantasía lejana, me aferro a la posibilidad de que en alguna parte alguien esté escuchando, que mi voz no sea solo un eco perdido en el vacío. Esa posibilidad, por remota que sea, es el hilo del que cuelga mi cordura. La tensión en el búnker crece día tras día, alimentada por el aislamiento y los sonidos inquietantes que provienen del exterior. Estos ruidos, una mezcla de rasguños y gruñidos, se vuelven más frecuentes y agresivos, como si las criaturas afuera supieran de mi presencia. A veces, en la quietud de la noche, me parece escuchar sus murmullos maliciosos, palabras distorsionadas que me hacen cuestionar su realidad. Durante las horas de vigilia, empiezo a ver sombras moverse en los rincones de mi visión periférica. Son fugaces, apenas perceptibles, pero están ahí. Me giro rápidamente para enfrentarlas, pero solo encuentro el vacío del búnker. Estas apariciones me dejan con una sensación de inquietud y paranoia. Empiezo a dudar de mis propios sentidos, preguntándome si estos fantasmas son heraldos de una locura inminente. Mis sueños, una vez un escape de la realidad, ahora son terrenos de terror. Me veo a mí mismo vagando por calles desiertas, perseguido por sombras y gritos distantes. Despierto bañado en sudor frío, el corazón golpeando contra mi pecho, incapaz de distinguir entre la pesadilla y la realidad. El agotamiento y la falta de sueño reparador agravan mi estado mental, haciendo que cada día sea una lucha por mantener la lucidez. La soledad se convierte en una presencia casi tangible, un compañero silencioso que se alimenta de mis miedos y dudas. Empiezo a hablarle a las paredes, a las sombras, a cualquier cosa que me ofrezca la ilusión de compañía. Mi voz, una vez firme y clara, ahora tiembla con la incertidumbre y el miedo. En la radio, mis mensajes se vuelven más desesperados, una súplica por cualquier señal de vida, por cualquier indicio de que no estoy completamente solo en este infierno. Los límites entre la realidad y la ilusión se pierden. Empiezo a dudar de lo que es real y lo que es producto de mi aislamiento. ¿Son esos ruidos externos realmente lo que parecen o son meras manifestaciones de mi mente aterrada? ¿Es posible que las criaturas estén realmente allí afuera, acechando, esperando, o es solo mi imaginación creando monstruos en la oscuridad? Esta incertidumbre me consume, me arrastra hacia un abismo de duda y temor. Cada día se convierte en una batalla contra la desesperación, un esfuerzo por aferrarme a la cordura en un mundo donde la línea entre la realidad y la locura es cada vez más difusa. Sentado en la soledad de mi búnker, miro fijamente el arma en mi mano, símbolo de una rendición ante la desesperación que me ha consumido. Enciendo la radio por última vez, no para buscar ayuda o contacto, sino para despedirme del mundo que una vez fue mi hogar. Este es probablemente mi último mensaje. Comienzo con mi voz temblorosa pero firme, cargada de una mezcla de resignación y claridad. A quien esté escuchando, si es que hay alguien ahí afuera, quiero que sepan cómo es morir en soledad, cómo es ver un mundo que amabas desmoronarse en cenizas. Recuerdo la lluvia de las estrellas negras, cómo nos maravillamos ante su belleza, ignorantes de la oscuridad que traería. Vi cómo la sociedad colapsó, cómo nuestros seres queridos se convirtieron en monstruos inhumanos, cómo perdimos no solo a nuestras familias y amigos, sino también nuestra humanidad. He vivido en este búnker desde entonces, aislado pero a salvo de esas criaturas. Aquí bajo tierra, he enfrentado una batalla diaria, no solo por sobrevivir, sino por mantener un atisbo de cordura. La soledad se ha convertido en mi única compañía,
un recordatorio constante de todo lo que he perdido. He hablado con las sombras, he gritado al vacío, esperando, rogando por una respuesta, por escuchar otra voz humana en la radio, por saber que no soy el último. Pero esa esperanza se ha ido desvaneciendo como las estrellas en la mañana. Hoy he alcanzado mi límite, no puedo luchar más contra la desesperación que me consume, contra el miedo que me asfixia cada noche y en cada rincón de este lugar. Quizás en la muerte encuentre la paz que este mundo arruinado ya no puede ofrecerme. Si alguien escucha esto, quiero que sepan que no están solos. Aunque yo me he rendido, les deseo toda la fuerza para seguir adelante. Tal vez en algún lugar, la humanidad pueda renacer de las cenizas de este mundo oscurecido. Esta es mi despedida a un mundo y a una realidad que ya no reconozco, a un tiempo que parece una vida distante, a la familia y amigos que, deseo con todo el corazón se encuentren a salvo. Deseo que encuentren la paz que yo no pude alcanzar. Hola, ¿hay alguien? Si me escuchas, no estás solo. Quedamos pocos. El mundo no es el mismo. Si puedes, ven al norte. Hay un lugar, un refugio. Pero ten cuidado, ellos están en todas partes. Es peligroso, no sabemos cuánto tiempo. Por favor, si escuchas esto, hay esperanza. No todo está perdido.